Pues, hoy el programa tratará sobre algunos asuntos que pareciera que ya habrían pasado al olvido, pero siguen siendo vigentes para mucha gente. Se trata de los supuestos poderes extrasensoriales. Y digo supuestos porque a pesar de que en un tiempo hubo una fuerte credibilidad hacia esas facultades extrasensoriales que tienen algunas personas, a través del tamiz de la ciencia, pues resultó que no había tales poderes en ninguna persona. Por ejemplo, acá he marcado algunos datos que van a ampliar más el tema. De vez en cuando nos pasan cosas increíbles que parecen ir más allá de nuestro entendimiento. Los libros de parapsicología están llenos de hechos como el que le sucede en casos, digamos, que no tienen una explicación, a veces ni científica, y es por eso que ahí parte la idea de que hay cosas que están fuera de lo normal. Pero he llegado a una conclusión de que todas las cosas que nos suceden en nuestro medio ambiente son ordinarias, son normales. Lo que pasa es que al no encontrar una respuesta, uno le da el carácter de extraordinario. Por ejemplo, acá he marcado otra parte que dice, llamamos ese tipo de manifestaciones fenómenos paranormales. Y la disciplina que los estudia, la parapsicología, fue reconocida como una más por la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en 1969, con la oposición de destacados miembros de la entidad y a quienes el tiempo ha dado la razón. Porque a más de 50 años después de la parapsicología se encuentra en el mismo lugar que la ufología y las pseudoterapias. Por ejemplo, acá cabe decir que efectivamente no ha habido un avance para poder demostrar que estas supuestas facultades extrasensoriales existen realmente en algunas personas. Se han hecho experimentos con médiums, por ejemplo, para que demuestren que pueden ellos ser vehículos de algún espíritu que pudiera psíquica, y sus primeros sujetos de estudio fueron los médiums. El contacto con el mundo de ultratumba había sido un asunto reservado a sacerdotes, brujos, hechiceros y místicos. Y hasta que en 1848, dos niñas de 11 y 14 años, Kate y Maggie Fox, demostraron que sus familiares y vecinos de un pueblo de Nueva York, que los espíritus se comunicaban con ellas mediante golpes. En realidad, las niñas hacían los ruidos con las articulaciones de los dedos de los pies. Según comprobaron algunos escépticos y confesaron ellas más adelante. Bueno, este es un ejemplo, digamos, de cómo la necesidad de comunicarse con el más allá siempre ha llenado de mucho morbo y curiosidad a la gente, sobre todo después de la Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente que perdió a seres queridos, pues tenían la idea de poder comunicarse con ellos, de tal manera que aumentó en esa época la credibilidad y de los mediums que podían servir como intermediarios entre el muerto y el vivo. Bueno, más adelante voy a seguir dando datos de que todas estas cosas en verdad eran truqueadas y no había absolutamente ningún contacto de ninguna persona que ha fallecido a la fecha. Si no ha habido absolutamente ninguna persona que después de muerto pueda regresar. Tampoco que haya un contacto verdadero. Acá dice, por ejemplo, la segunda mitad del siglo XIX fue la época dorada del espiritismo. Los mediums se multiplicaron en Europa y América. Los sistemas de comunicación con los muertos evolucionaron hasta dar lugar a la Ouija, y el nuevo credo cautivó a grandes mentes de las artes y las ciencias, aunque no a todas. El naturalista Alfred Russell, descubridor con Carlos Darwin de la teoría de la evolución,
el astrónomo Camille Flammarion, el fisiólogo Charles Richter y Arthur Conan fueron apasionados espiritistas. Pero otros como Michael Faraday y Santiago Ramón y Cajal eran incrédulos. Cabe decir que en los absurdos de la moderna brujería hayan caído hombres de ciencia como estos que se acaban de mencionar, y filósofos como Krause y William James. Bueno, esto al haber sucedido, pues daba mayor fuerza a la credibilidad de los espiritistas, porque pensaban, si hay este tipo de talentos que aceptan esta situación, entonces esto le daba a ellos, a los que creían, una fuerza de mayor credibilidad. Bueno, acá he marcado, por ejemplo, uno que dice: tras de 10 años de exitosas giras por Estados Unidos, los Davenport recalcaron en marzo de 1865, con la mala suerte de que en la oscuridad de su espectáculo, un cómplice abrió una cortina y la luz del sol iluminó el escenario y el público. Y el público vio cómo uno de los hermanos lanzaba instrumentos fuera del armario. Bueno, este es uno de los trucos descubiertos en público por un error que hubo de un colaborador. O sea, él no lo pensaba descubrir, simplemente que al estar lanzando instrumentos hacia el exterior, pues de forma accidental tiró una cortinilla, entonces se llegó a ver con la luz a la persona que estaba dentro lanzando los instrumentos. El que estaba haciendo el espectáculo, pues no le quedó más remedio que admitir que lo habían descubierto. Y lo dijo de una manera un tanto graciosa para que no se pensara que estaba sumamente enojado. Pero vean, así como este truco se descubre, fueron otros muchos más descubiertos a través del tiempo. En otros programas he dicho que la única facultad que tenemos los humanos es la del cerebro, es decir, la inteligencia. Pero desde luego que tiene que ver con la salud del cerebro, porque evidentemente un cerebro dañado, muy dañado, no va a poder hacer grandes cosas en la vida, a menos que fuera un genio. Hay excepciones que sí lo saben, gente enferma mental, pero tiene una genialidad y ha logrado dar a conocer al mundo tal genialidad. Pero en la mayoría de los casos, la gente con enfermedades mentales no tiene esa genialidad y tampoco tiene ningún poder extrasensorial que lo haga ver como un ser dotado de absolutamente nada. Bueno, acá hay otra parte que he marcado donde dice que en un fundador de la estirpe de magos fue un pionero en la lucha contra los fraudes paranormales. Entre sus herederos, en ese quehacer destacan Harry Houdini, Carlos María de Heredia, por nombrar algunos de los más famosos, y más recientemente James Randi y Stephen Shaw, conocido artísticamente como Banachek. Durante la segunda edad de oro del espiritismo, esto fue tras la Primera Guerra Mundial, y sus 16 millones de muertos, con muchos de los cuales querían contactar sus parientes, Houdini, Heredia, Dunninger y otros ilusionistas asistieron a numerosas sesiones espiritistas. Sorprendieron a los médiums haciendo todo tipo de trampas, desde tener a colaboradores metidos en armarios hasta manos postizas, y los denunciaron públicamente. También empezaron a examinar a sujetos que hacían gala de otros poderes extraordinarios, como Joaquín María Argamasilla, de la Cerda, y Helio, 11º marqués de Santa Cara, que aseguraba tener visión de rayos X. Decía que era capaz de ver con los ojos tapados lo que había escrito en un papel metido en una caja metálica. Sin embargo, cuando Houdini lo puso a prueba en Nueva York en 1924, comprobó que el aristócrata español se vendaba los ojos de tal manera que podía ver lo que estaban escribiendo. Bueno, más adelante dice, por ejemplo, los poderes paranormales
parecen esfumarse cuando se someten a controles científicos.